La inteligencia artificial dejó de ser un tema exclusivo de TI. Hoy atraviesa todas las áreas de negocio, operaciones, talento humano, servicio al cliente y más. Desde Colombia, conversamos sobre cómo la IA se convierte en un aliado transversal para innovar y generar impacto. Soy Luis Salazar y hoy tengo el privilegio de conducir este episodio de Oracle Cast junto con mi colega David Uribe. Bienvenido, David. Muchas gracias, Lucho. Y hoy tenemos unos invitados de lujo. Tenemos por un lado a Camilo Neira Mendieta, que es VP de Digital y Analítica de la organización Carvajal. Bienvenido. Y tenemos a Héctor Javier Cuervo, CEO de Architectsoft. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos acá una costumbre en Oracle Cast, que es que se describan con 30 tokens. ¿Cómo ves el reto? Uy, está retador. Bueno, a $3 la descripción. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues arranquemos. Gracias al equipo de Oracle, Luis, Fer, David por la invitación y a Héctor un gusto. Bueno, Camilo Neira, yo lidero todo lo que es el ecosistema digital y analítico de la organización Carvajal para todas sus compañías a lo largo y ancho de los países ancla, donde tenemos negocios en América Latina. Y pues vamos a compartir un espacio donde no solamente se habla de inteligencia artificial, sino de cómo los negocios crecen a partir de la tecnología. Perfecto, Camilo, gracias. Bueno, Héctor, 30 tokens, descríbete. Un reto. CEO de Architectsoft. Somos una empresa con la que estamos liderando el cambio en las empresas de servicios públicos domiciliarios en el país. Estamos trabajando de la mano con Oracle y realizando cambios importantes desde la concepción del negocio. En eso estamos. Perfecto. Bueno, Héctor, Architectsoft es una empresa que siempre ha estado como en esa línea de utilities, en esa industria, y quisiéramos saber cómo la inteligencia artificial está impactando en este tema, en esta industria. Esta es una industria compleja porque los servicios públicos son variados por cada negocio. O sea, el negocio de energía tiene unas características, en el negocio del agua tiene otras, en el negocio del gas tiene otras. Entonces no se puede abordar de una manera general, se aborda de una manera específica. Y también hay unas variantes que tienen que ver con los temas regulatorios y unas variantes con la tecnología per se de los negocios. Entonces uno podría decir que la energía está más avanzado que el gas, está más avanzado que el acueducto. Entonces uno tiene que abordarlo entendiendo cada ciclo de negocio. Nosotros hemos trabajado mucho en el tema de acueducto y lo que nos hemos dado cuenta es que son empresas que necesitan este tipo de soluciones no solamente para modernizar la operación, sino para garantizar que el futuro tenga una claridad sobre la información que se está generando para los clientes. Digamos que hoy en día el tema medioambiental en el tema del agua, por ejemplo, es crucial para poder administrar bien todo el recurso hídrico. Entonces, nosotros estamos apostándole como a esos vínculos, a que los datos nos ayuden a administrar bien el negocio, nos ayuden a cuidar el medio ambiente, nos ayuden a administrar eso. Y esto lo estamos logrando precisamente con estos temas de ver el mundo diferente, aprovechando la tecnología, aprovechando la inteligencia artificial. Perfecto. Muy chévere. Hablemos de Carvajal, Camilo, ahora. Un grupo pues impresionante, 120 años de historia, más de 12,000 empleados, presencia en 11 países. ¿Cómo están viendo el papel de la inteligencia artificial más allá de TI para integrar las diferentes empresas, las áreas de negocio, todo lo que ocurre en una organización tan compleja como Carvajal? La organización Carvajal ha logrado 120 años de existencia siendo una organización de personas y con un propósito muy claro de contribuir al desarrollo económico y social. Finalmente, cuando hablamos de inteligencia artificial somos muy responsables. Es una palanca para hacer negocios, para acompañar a las personas y para lograr eficiencia en los mercados. Enfrentarnos a conversar de las palancas y el papel de la inteligencia artificial nos ha puesto a pensar no solo en lo complejo que puede ser a nivel de arquitectura, a nivel de seguridad, sino también esa combinación, cómo nos permite seguir siendo responsables como empresa en lo que hacemos. En el negocio de empaques, buscamos contribuir con la inteligencia artificial a ser más eficientes, a analizar los mercados, a colaborarle a nuestros clientes, a hacerles la vida más fácil. En el negocio de educación, que es un negocio tan importante porque estamos en el ciclo de educación de los niños sobre todo, es cómo les llevamos, por ejemplo, el diseño de una carátula con un cuaderno más asequible a esos niños que están
pidiendo un diseño para ir al colegio, para aprender a escribir, para pintar. Son propósitos que van más allá de solo poner una capa de inteligencia artificial. Y en nuestro negocio digital, ¿cómo lo apalancamos para ser más eficientes y acompañar a las empresas en el ciclo del ingreso? Emitir facturas electrónicas más rápido y mejor, acompañando a las empresas para que puedan facturar más rápido. Entonces la inteligencia artificial, en este boom que estamos viviendo de adherencia, de conceptos, de progresivamente mes a mes, nuevas tecnologías, no solamente nos hace pensar cómo adherir, cómo concentrarnos en agentes, sino qué sostenibilidad tiene. Ese es el viaje en el que estamos en la organización Carvajal para que efectivamente sea sostenible. Nosotros entendemos la tecnología como una palanca desde siempre. La compañía de tecnología de la organización Carvajal cumple próximamente 35 años, pero esa repensada de las nuevas tecnologías y particular de la que estamos hablando hoy es la que nos implica mayor responsabilidad. Entonces, hoy día el mundo de la inteligencia artificial lo vemos de manera central desde la vicepresidencia digital y analítica y lo distribuimos a las empresas mediante nuestro centro de servicios de una manera responsable, buscando democratización. Con el ejercicio que hemos venido haciendo en nuestra transformación con Oracle, lo que hemos logrado es poner agentes. Semana anterior, agentes cercanos a nuestros colaboradores. ¿Cómo le ayudamos a nuestros colaboradores a hacerse la vida más sencilla mediante herramientas tecnológicas e inteligencia artificial? Hay varias cosas que dijiste ahí que me parecen bacanísimas y quiero abrir un poco la discusión ahí, porque es común todavía que cuando hablamos de inteligencia artificial pensemos en las eficiencias y cómo reducir, cómo optimizar, y sin duda hay una capa ahí. Pero mencionaste también cómo reforzar ese valor de las personas detrás, de cómo encontrar nuevos, no sé si modelos de negocio sea el tema, pero sí cómo aportar al diseño de nuevos carátulas en el caso de los cuadernos, cómo mejorar la experiencia de los empleados. Entonces vemos cómo la inteligencia artificial está pasando de solo eficiencia hacia dinámicas distintas. Y quisiera abrir un poco la conversación ahí, Héctor. ¿Qué casos nos puedes contar que ustedes desde Architectsoft estén viendo en ese sentido? El tema de los nuevos modelos de negocio es muy importante porque es una manera de poder explotar precisamente la tecnología desde el punto de vista del aporte no solamente tecnológico, sino de cómo crecer de la mano nosotros que proveemos software, que construimos software y cómo hacer que con esto los clientes mejoren. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando muy fuerte en el tema de la lectura de los contadores a partir de inteligencia artificial. Y digamos que en servicios públicos viene un tema que se está hablando hace mucho tiempo y es todo el tema de optimización del dato, pero todo el mundo lo aborda desde las comunicaciones y eso tiene un reto grandísimo porque en temas de acueducto cambiar un medidor no es tan fácil. Tiene un tema asociado regulatorio, tiene muchas limitantes. Entonces, la IA aplicada, por ejemplo, el proceso de lecturas, tiene unos cambios importantes desde el proceso, pero también desde la calidad de la información. Entonces, nosotros hicimos ya un caso de negocio implementado en empresas de servicios públicos, en donde estamos leyendo los contadores, básicamente con IA, extrayendo la información, obviamente, del medidor, pero también involucrando todo lo que tiene que ver con la validación de ese dato, que sí sea ese cliente, que sí esté seguro el dato, que básicamente sea consistente con la historia que él tiene, todo ese tipo de cosas, garantizando al final no un reproceso, sino un dato exacto para poder facturar. El problema de una factura errada es que es un reclamo seguro o es un problema en el futuro. Entonces al final del día queremos hacer eso. Pero eso tiene otro tema y es que las empresas también dependen hoy demasiado de procesos operativos que no pueden controlar porque dependen de las decisiones que toman las personas en el terreno. Entonces también estamos abordando ese tema, no estamos cambiando la persona, sino que estamos tratando de controlar las decisiones que él toma. ¿Cómo las controlamos? Con los datos. Entonces ya queremos dejar de depender un poco de lo que las personas dicen. Cuando yo digo dicen es porque toma la lectura escrita o dice que básicamente hay un perro o dice que hay un vehículo. Entonces él no va a dejar de hacer su trabajo de ir, tomar la foto, pero esa decisión ya no la va a tomar él. La va a tomar la IA a partir de la información que se tiene. Entonces sentimos que estamos generando valor con eso. Y estamos cambiando la manera de ver el negocio. Y eso también nosotros estamos pensando que a futuro lo que va a pasar es que ya vamos a poder pensar un poco como sucede en Europa, en donde las personas va a llegar un momento donde son los que van a decir la foto del medidor, qué es lo que está pasando. Aquí en Colombia regulatoriamente no se puede, pero lo que va a pasar con el tiempo es eso. O sea, es que yo mismo voy a poder informar. O yo puedo tercerizar esa operación ya no en una cuadrilla, sino en un administrador de un conjunto residencial. Entonces se pueden ir generando modelos de negocio a futuro
a partir de precisamente esas innovaciones que ya no van a depender tanto del criterio, sino de lo que pase básicamente con la analítica. En eso estamos trabajando nosotros duro y está pasando ya con algunas empresas de servicios públicos. Ok, ahí Héctor, ahí tocas un tema muy importante que es también la interacción con los clientes, que puede ir cambiando de alguna manera y que cuando hay una lectura fallida, hay un reclamo fallido, toda esa parte. Entonces quiero hacerles una pregunta a ambos en términos de interacción con los clientes. ¿Cómo creen desde sus perspectivas que la inteligencia artificial va a cambiar o está cambiando esa interacción con los clientes? Si quieres, Camilo, comencemos contigo. Lo podemos ver por partes. Mayoritariamente nuestro negocio es B2B. En el B2B, en los diferentes segmentos y en los diferentes países hay comportamientos distintos. No es lo mismo vender en un canal tradicional en México que vender en un canal moderno en Colombia. Y ahí hay unos retos impresionantes. Lo que nosotros estamos proyectando en la organización es poder acercarnos más de manera personalizada a los diferentes segmentos utilizando herramientas generativas. En este caso, poder darle a un abarrotero la facilidad de enviarnos un pedido de nuestros productos en Carvajal Empaques, por ejemplo, mediante un mensaje de voz y que directamente esa transacción se inyecte a nuestro sistema core para poder transar el pedido y poder llevarlo a una cadena logística. Son retos muy importantes donde estamos en piloto, no sabemos cómo va a adherir. Cuando le preguntamos a nuestros equipos comerciales los retos, hay cercanía, hay situaciones y costumbres regionales, pero lo que sí estamos convencidos es construir el piloto, iterar y entender hasta dónde podemos llegar. Claramente las relaciones comerciales entre humanos pues son una realidad. ¿Cómo podemos transferir y desmaterializar un poco de la tarea para convertirnos en generadores de nuevos negocios y no solo en la parte transaccional? Eso en el B2B. En el B2C hay unos retos distintos, como por ejemplo en el marketplace logramos darle mayores capacidades a nuestros clientes cuando están en la compra de productos como unos cuadernos, como unos bolígrafos, sabiendo que el decisor finalmente no es el papá que compra el cuaderno, sino es el niño o la niña que está al lado. Entonces hay unos retos importantes. Naturalmente hay una transición en el mercado, lo que nosotros estamos viendo es algo muy rápido. Permanentemente estamos tratando de entender cómo interactuar de manera diferente con el cliente y con el proveedor. Onboarding digital, vinculación más rápida, justamente para poder lograr tener métricas y datos sobre ese comportamiento de consumidor final. Perfecto. Bueno, y en el área de utilities, que hay más interacción con el cliente, ¿tú cómo lo ves, Héctor? Servicios públicos tienen un reto grande, uno en las organizaciones, y es que muchas son públicas. Entonces, el escenario público tiene un problema adicional y es que estructuralmente es lento para cambiar. Sí. Entonces, no es simplemente ponemos tecnología o mejoramos un proceso, sino que hay que dar muchos pasos para generar un cambio porque el empleado público pues tiene una definición desde yo hago unas tareas, cuando yo miro un proceso, entonces todos dicen lo que está escrito. Bueno, hay un mundo que no es fácil. Entonces, desde esa óptica, lo que nosotros hemos visto es que en el sector público debemos abordar el tema más desde el proceso, y no hablo proceso como procedimiento, sino tratar de abordar parte de procesos para tratar de mostrar los resultados y hacer que básicamente sea como un cambio, digamos, más sencillo. Otro problema que tiene el sector público es que las empresas no tienen control sobre su información. Casi siempre depende de los funcionarios. O sea, entonces los funcionarios son los que se creen dueños de la información, no necesariamente las organizaciones. Entonces ahí también hay unos retos porque al final toca mostrar cómo lograr eso. Entonces nosotros lo que vemos es que las empresas públicas o las entidades públicas tienen un comportamiento no errado al asociar esto, sino que no le encuentran como la manera de lograrlo. Nosotros que probemos la tecnología, nosotros hemos visto que esa es la tarea de nosotros, es como una evangelización y es como lograr que ellos entiendan hacia dónde está llevando esta conversación, no desde el lado técnico, sino de verdad cómo realmente le va a generar valor. Eso en las empresas, pero también nos pasa entonces en el suscriptor.
Hoy en día las empresas de servicios públicos tienen un problema y es que no son cercanos a sus suscriptores. O sea, un suscriptor, una empresa de servicios públicos cree que porque tiene un portal a veces, entonces el suscriptor se conecta con ella. Entonces desconocen demasiado a sus clientes, no saben quiénes son, no saben realmente qué es lo que consumen. Entonces nosotros también estamos trabajando en eso porque pensamos que ahí hay una oportunidad importante y es de acercar el suscriptor con la empresa para entender qué está pasando con ella y cómo le podemos vender otros servicios, otras cosas que no tienen que ver precisamente con la naturaleza de su negocio, sino que la posibilidad de llegar con un mercado masivo que yo le pueda vender otros servicios que él pueda consumir, pero que sea yo la que se los suministre. Por ejemplo, el tema de Netflix que se ve mucho en las telcos. Nosotros estamos diciendo, venga, ¿y por qué no lo vende usted como empresa de acueducto que tiene una cobertura regional? ¿Por qué no lo puede hacer? Si usted no tiene que disponer de infraestructura, usted no tiene que disponer, pero esa apertura, digamos, a nuevos negocios es un proceso que es un poco como de concientizarlos que hay oportunidades y acercarlos con los suscriptores. Es No, lo que estamos. Y ahí la inteligencia artificial juega un papel fundamental, ¿no? Que puede estar acercándose a ese cliente mucho más y ofreciendo mejores cosas. Es que la IA es fundamental en esto porque es que la IA es una manera de obtener información de muchas fuentes para poder categorizar esos clientes, para poderlos marcar demográficamente, para poder mostrar quiénes son. Las utilities tienen como un concepto de que son dominantes en el mercado, entonces no se preocupan a quién le venden. El tema es que al final ya hay muchos queriéndoles vender también a esos mismos clientes, entonces la IA en eso está jugando un papel importante. Y es donde nosotros estamos buscando cómo hacer ese puente. Y es un proceso de evangelización, estamos en ese tema, pura evangelización. Creemos que ese es como el concepto que nos ha tocado a nosotros. Evangelización, correcto. Y creo que ahí esa mentalidad de startup y de probar rápido, probar pequeño, moverse rápido es súper importante. Ahora, eso supone un reto cuando queremos escalar cualquier iniciativa que se tenga. Y quiero, Camilo, aprovechando pues la escala de Carvajal y la operación en tantos países, que nos compartas un poco de lecciones aprendidas en ese sentido. Al escalar iniciativas de IA a nivel regional, ¿qué te has encontrado y cómo lo han superado? Es un reto particular, por ejemplo, sigamos hablando de un agente generativo que le brinda soluciones a los colaboradores. Entonces vamos a hablar un poco de cómo un colaborador solicita sus vacaciones mediante una plataforma como Oracle Fusion en su módulo HCM. El comportamiento legislativo o normativo más bien de las vacaciones en México no es igual al de Salvador, no es igual al de Colombia, no es igual al de Perú. Eso nos supone retos distintos. Ahí es donde entra una capa de parametrización que para mi gusto en este ejercicio particular ha sido realmente sencilla, y es tener la capacidad de ser lo suficientemente globales pero lo suficientemente locales en estas soluciones, llegando a ese punto medio que nos permita lanzar una solución para las diferentes geografías. En este caso de uso partimos por Colombia, pero el objetivo es masificar a nivel geográfico. Un error que no debemos cometer en estas soluciones transversales es pensar que todos los países se comportan de la misma manera, no solo por el tema cultural, sino por el tema normativo. Ocurre lo mismo que en el negocio de factura electrónica. Si bien es cierto, particularmente todas las geografías donde están bajo las diferentes normativas de factura electrónica y termina en un documento electrónico digital, son distintos. Esa personalización requiere un análisis importante. Y hablabas hace un momento de velocidad. Nos preguntábamos con nuestro equipo técnico hace un par de semanas en un comité de grupo primario, ¿cuántos agentes, por ejemplo, podríamos empezar a escalar de manera pues muy rápida, sin necesidad de generar tantos desarrollos o customizaciones en la capa generativa? Y nos atrevimos a poner un número. Semanalmente vamos a buscar sacar un agente de caja en la herramienta, de 200 que pueden haber disponibles. Un agente nuevo cada semana. Un agente nuevo cada semana. Entonces, no sé, estaba hablando la semana pasada, no sé si lo vamos a lograr en esa velocidad. Y quizás si nos encontramos en los próximos 3 meses, les quisiera decir, no, es que van a ser 2 o 3 a la semana. Finalmente el tema de escalabilidad lo ponemos como usuarios y dado el nivel de adherencia que tenga nuestro consumidor final. Es una oportunidad que nos estamos dando. En este mundo de la inteligencia artificial, yo creo que todavía no conocemos en el mercado la métrica de velocidad
y quienes la estamos explorando nos tenemos que adaptar muy rápidamente a que no estamos hablando de proyectos largos, complejos, sino más bien proyectos de prueba rápida y de renuncia rápida también. Bueno, nos vemos en un próximo Oracle Cast para que nos contés cómo les fue con eso. Con todo eso. A ver si alcanzan a completar los 200. Sí. Bueno, y hablando de SaaS, Architectsoft acompaña mucho a las empresas en la transición hacia el SaaS, ¿no? que están haciendo. Pasar de tener las cosas pues instaladas en los data centers de cada cliente a tenerlo en una nube. Ahí hay cambios importantes, pero si nos pudieras hablar, Héctor, de cómo la IA puede participar mejor en ese campo de evolución hacia el SaaS, ¿cómo lo ves? Mira, yo veo el tema de la IA clave en este asunto porque es que la IA es un acelerador de muchos procesos, partiendo de los temas técnicos inclusive, o sea, por ejemplo, todo el tema de migración, todo el tema de integración. Hoy en día, por ejemplo, un reto que tenemos nosotros es que los clientes de nosotros tienen muchos sistemas de información, unos provistos por nosotros, otros los tenían, otros porque los consiguen en el mercado. Entonces, nosotros con este tema de IA hemos encontrado aceleradores técnicos que nos ayudan a nosotros a hacer eso. Y un tema muy importante es que les hemos mostrado a los clientes como que conozcan sus datos, o sea, como que entiendan que no es una aplicación per se, sino al final también es su información y qué significa esa información. Entonces la IA, digamos desde el punto de vista técnico, pensando en lo que es migración, pensando en lo que es unificación de datos, pensando que integración genera mucho valor. Otro tema que nosotros hemos logrado comprender, que le hemos mostrado a los clientes es cuando básicamente dejan de ver, por ejemplo, la factura como la factura y no más bien la ven como un documento en donde una persona tiene dudas, por ejemplo. Entonces hay gente que normalmente ¿qué hace una persona? Pide un duplicado porque o no le llegó la factura o porque no lo tiene o porque necesita saber qué es lo que pasa con su consumo. Entonces la IA cuando nosotros le mostramos a los clientes, venga, es que a través de un WhatsApp yo quiero saber qué pasó con mi factura y la respuesta es un audio explicándole, no, es que mira, se te subió el consumo, pasó esto, pasó lo otro, tuviste este problema, tuviste una visita, pero cuando eso es producido, digamos, por una IA, entonces ellos empiezan a entender que ya no es un tema simplemente transaccional donde yo entro a una opción, genero un duplicado, sino que es más allá, empiezan a haber cambios importantes en ese tema. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es la comparación? Ellos se dan cuenta, o las empresas se han dado cuenta que ellos no tienen esas capacidades, no porque no puedan acceder técnicamente o económicamente, sino porque su core de negocio no es ese. Y ahí es donde entran empresas como nosotros, que nuestro core de negocio sí es proveer tecnología, sí es proveer conocimiento. Y entonces ya hemos logrado como que las empresas entiendan que tenemos que hacer el match. Ellos saben de servicios públicos, nosotros sabemos de tecnología y los dos podernos colaborar. Ya nosotros hemos pasado a la escala de que solamente nos vean como un proveedor, sino que entiendan que nosotros sí conocemos de tecnología, conocemos de herramientas. Eso lo hemos hecho muy bien con ustedes. Ustedes nos han ayudado mucho a nosotros para que nuestros clientes entiendan eso y nos crean porque estamos de la mano con Oracle. Entonces ya muchos clientes entienden que el negocio de ellos es el de servicios públicos, el de la tecnología es el de nosotros y somos capaces de los dos hacerlo. Y eso nos ha ayudado el tema SaaS. El tema SaaS les ha mostrado a ellos que su negocio no es tener infraestructura, su negocio no es tener administradores, su negocio no es tener nada de eso, sino que su negocio es proveer bien el servicio de acueducto o el servicio de energía. Y nosotros les hemos mostrado que si nosotros hacemos esas capas y metemos inteligencia, hacemos esto, sí les podemos generar valor. Entonces ya han entendido que no es tener una transacción, no es tener una contabilización, no es grabar un pago, es entender que ahí hay más cosas detrás de eso y ahí es donde nosotros estamos trabajando muy duro con ellos. Excelente, sí. O sea, y siguiendo por esa línea de trabajar duro con los clientes, con sus clientes para la implementación de inteligencia artificial y ustedes también en Carvajal desde el punto de vista de B2B, ¿cuáles son las capacidades técnicas y recursos que se consideren ustedes que son indispensables para asegurar el éxito en estos tipos de proyectos que tiene tanta importancia el ingrediente de inteligencia artificial y que todos somos nuevos y sobre todo los clientes están incluso asustados de dar ese paso o escépticos, etcétera? ¿Cuáles son esas técnicas, capacidades y recursos que se requieren a ustedes como partners para poder implementar este tipo de cosas en sus clientes? Si quieres, Camilo, comencemos contigo. Yo creo que hablando de recursos, hay una oferta muy grande. Consumir
de manera simple la inteligencia artificial. Si hablamos de una pyme, basta con tener una tarjeta de crédito para tener un licenciamiento en tiempo real. Si hablamos de una gran empresa, pues ya digamos que la negociación es distinta, pero estamos llegando al mismo destino. Yo creo que a nivel de recursos hay una oferta bien interesante. También hay que darse la oportunidad de probar varios sabores, para no hablar acá de marcas. Seguramente todos los vamos a encontrar en el marketplace de Oracle, con todo lo que vimos en la sesión del día de hoy. Pero al final, desde el punto de vista de recursos tecnológicos y licenciamiento, que es una base de soporte, yo creo que es más que un tema técnico, una decisión. El segundo componente, estar, digamos que tranquilos desde el punto de vista de seguridad, de componentes, de contribución de información hacia lo que la postura de seguridad y de datos de la compañía está. Pero lo más importante es tener usuarios que quieran. Este no es un problema de tecnología. Tengo un caso de uso muy interesante, y es que desde un punto de vista cualitativo, el área más avanzada en inteligencia artificial en la organización Carvajal puede ser nuestra área legal. Desde su vicepresidente, su equipo jurídico, son usuarios pioneros, recurrentes, inquietos, que nos exigen licenciamiento. Hace unas semanas estaban en una de las marcas consumiendo inteligencia artificial generativa, dijeron no, esta no está performando, estamos viendo que está ocurriendo esto, entonces nos llevó a la organización a buscar otra marca, y hay un nivel de ganas por estos usuarios de apalancarse en. Claramente son áreas que ven resultados muy rápidos, porque finalmente su contexto está en el momento documental, en todo lo que es poder tener una muy buena búsqueda de referenciación. Entonces creo que en esas áreas hay un escenario perfecto, lo que son las áreas legales, de gestión documental, administrativas, para adoptar. Pero para no desviarme de la respuesta, con esas ganas de los usuarios, más ese licenciamiento accesible y unas buenas políticas, en algunas compañías hablarán de arquitectura de datos, de seguridad de la información. En la organización Carvajal hablamos de nuestro ecosistema y postura de ciberseguridad. Efectivamente uno logra impulsar rápidamente cambios en áreas que pueden tener adopción rápida. Hay áreas que son más complejas. Ya cuando hablamos de conectar la inteligencia artificial a los datos que provienen de una máquina, a los datos que provienen de un proceso core que tiene alta complejidad, pues ya es un reto más técnico. Entonces ahí el recurso se convierte en un recurso técnico, especializado, científicos de datos, personas que pueden ya utilizar en un grado avanzado APIs para consumir entre diferentes sistemas. Pero al final, esa combinación de esos 4 elementos: licenciamiento, postura de seguridad, ganas del usuario final y un equipo técnico quizá avanzado para algunos casos de uso, puede darle a uno como líder una señal de por dónde jugar, qué adoptar, dónde quedarse y profundizar, y también dónde renunciar. Y también tenemos que aceptarlo, porque es parte de hacer el ejercicio y es parte de entender cómo adopta una compañía realmente esta nueva ola de la inteligencia artificial. De acuerdo, o sea, en estos temas de inteligencia artificial, equivocarse rápido es lo importante, ¿sí? O sea, fallar, continuar y levantarse. Y tú, Héctor, ¿cómo ves en Architectsoft este tema? Yo creo que tengo como 2 respuestas. O sea, una respuesta interna, y es que básicamente nosotros tenemos la característica que nosotros desarrollamos nuestros propios productos para salir a venderlos. Entonces, en ese contexto de mercado nosotros hacemos un tema de adopción muy rápido y nos hemos basado mucho en el conocimiento del negocio de nuestros clientes para tratar de innovar. Entonces, digamos, para nosotros no tiene sentido pensar ingenierilmente para salir a resolver un problema de campo. Nos vamos al campo más bien y nos ponemos a trabajar con el cliente para entender qué pasa allá para ir a resolver acá. Entonces, a nosotros, ¿qué nos sucede? La accesibilidad y la asequibilidad de la tecnología de la mano de ustedes es muy importante para nosotros, porque nos permite innovar, nos permite probar, nos permite verificar, digamos, a unos costos que podemos controlar. Y podemos tener esa capacidad de adecuar nuestros productos. Entonces, digamos que a nosotros eso nos ha dado esas posibilidades.
y que nosotros llevamos esto a, digamos, no a grandes clientes, porque grandes clientes tenemos, pero hemos tratado de llegar como a la gama media de clientes que les cuesta esto directamente. Entonces estamos en empresas también medianas, empresas de 100,000 suscriptores, de 50,000, de 20,000, hasta de 10,000 suscriptores tenemos clientes. Entonces cuando uno va a llevar estos temas, pues para ellos es el wow, porque ellos no tienen en sus cuentas poder invertir en esto. Entonces a nosotros eso nos favorece. La otra parte de la pregunta es el cliente. Entonces también nosotros ya emprendimos por estrategia de negocio que los clientes son nuestro mayor generador de productos. O sea, nosotros no somos la empresa que construye productos pero ofrecer, sino que más bien le dedicamos mucho tiempo al cliente y a las personas del cliente para entender sus problemas. O buscamos que ellos nos cuenten sus problemas para tratar de devolverse hacia acá y construir soluciones. ¿Qué hemos encontrado nosotros en ese caso? El conocimiento del cliente final, del usuario, del que tiene el problema, es el gran generador de oportunidades, no es la tecnología. Es el que tiene el dolor, el que está pensando en cómo cambiar un proceso o el que necesita una mejora, una automatización. Es prestarle mucha atención a ellos. Nosotros lo hemos hecho a través del tiempo porque así hemos crecido las oportunidades de nosotros, pero ahora con mayor razón. Entonces nosotros vemos que lo que se debería buscar es darle relevancia a ese conocimiento que tienen estas personas, en las organizaciones, en esas personas, para ayudar precisamente ahí y entender cómo hacerlo. Porque a veces los ingenieros somos muy buenos imaginándonos 10,000 cosas, pero no se parecen a lo que realmente necesitan las personas. Entonces llegamos con lista de soluciones y de las 10, 8 no eran y no. Devuélvase para acá. Y empieza uno el escenario. Entonces uno dice, no, iterar se puede hacer. No, claro, iterar se puede hacer. Pero la clave para mí es prestarle atención realmente a los que viven las situaciones. Nosotros no las vivimos, nosotros las resolvemos, pero es que el que la vive es el que al final necesita una solución que tenga sentido para él. Claro, involucrarlos incluso en el proceso. En el proceso, es que el éxito es eso. Para mí, para el éxito, para arquitectos, para crecer, y el tema de la IA ha sido prestarle atención a esas personas. Claro. Bueno, quiero proponerles que miremos para adelante, hacia futuro. Si vemos la IA como catalizador de negocios a futuro en América Latina, ¿qué áreas de negocio creen ustedes que pueden ser las que más se vean transformadas por la inteligencia artificial? Para adelante. Dale, Héctor. Se complicó esto. Aquí empiezan a... Es que, tú, ¿no? es que jugar a la bolita de cristal es difícil. Claro. Sí. Pero Mira, yo que estoy en el mundo de los masivos. Cuando digo los masivos es empresas que tienen que procesar mucha información y que tienen que aprender a que la información en tiempo real genera valor. Porque es que una empresa de servicios públicos tiene un problema y es que recoge mucha información, pero cree que el valor está cuando saca la factura a los 3 días. No cuando estoy capturando el dato acá. Entonces yo creo que en el negocio de nosotros los procesos operativos van a evolucionar a que tenga sentido la toma de la decisión en tiempo real en un proceso operativo. Cuando en un proceso operativo estoy hablando de una venta, estoy hablando de una conexión de un servicio, estoy hablando de una toma de una lectura, estoy hablando de ir a una planta de regasificación a verificar qué está pasando. Las empresas de servicios públicos eso no lo consideran en tiempo real. Tiempo real para ellos es que le tomo una foto y le llega el dato a alguien. Entonces yo creo que los procesos operativos se van a transformar. Yo creo que eso es una realidad. Y lo otro que yo creo que va a pasar es que los clientes de las empresas de servicios públicos cada vez van a exigir más el tema de saber más. O sea, por ejemplo, en energías limpias, que se está viendo todo el tema de energías limpias, la oferta de valor es, venga, es que yo le puedo demostrar a usted que es que usted va a ahorrar con este proceso. Entonces, ese ahorrar ya no lo quiero ver en la factura a los 30 días, sino yo quiero entender si de verdad estoy ahorrando y si esto de verdad sí lo puedo medir y si me genera valor. Entonces se está transformando ese escenario, pero eso va a pasar en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. No solamente en el concepto del marco de lo que es energía, ese tipo de cosas, sino en todo. Entonces, hacia futuro, yo creo que se está transformando el modelo de relacionamiento de las utilities con el cliente, pero apuntándole a que él sepa qué está pasando con él. Y los temas operativos. Eso es mi mercado. En otros mercados que nosotros estábamos, por ejemplo, en el tema de bares y restaurantes, que ahí estamos en facturación electrónica, que nos hemos metido por allá. De lo que hemos hecho en utility, nos hemos ido para otros sectores. ¿Qué estoy viendo yo que está pasando? Que la gente básicamente va a empezar a integrar toda su información financiera y quiere tomar decisiones financieras muy rápido. Entonces la gente, por ejemplo, que está consumiendo y que va básicamente a un supermercado, va a un restaurante, va a un retail, quiere tener ese gasto inmediatamente y analizarlo en una billetera digital, en lo que sea, para poder tener un presupuesto en tiempo real.
Pareciera que eso no es real, pero es que generacionalmente la educación que están teniendo estas generaciones está pidiendo eso. Puede que para nosotros lo manejemos en el Excel y es válido porque lo podemos hacer, pero las generaciones nuevas no están viendo eso así. Entonces eso también va a transformar el tema y yo siento que hacia allá se van a mover esos temas que tienen que ver con ingresos, con pago de facturas, con compras inmediatas, también a un análisis concienzudo más financiero para las personas. Yo creo que eso es lo que pasa, finanzas personales. Creo que eso es lo que va a pasar. Chévere, muchas gracias. Sé que la pregunta era difícil, pero tenía que... Pero voy a seguir en esa misma línea y estoy absolutamente de acuerdo con Héctor. Y yo creo que el mercado lo está viviendo. Voy a hacer una cuña. Plip. Plip lo que está haciendo es justamente llevar al usuario a entender su consumo desde el punto de vista de las facturas. Pero me va a pasar del usuario, del colombiano que consume factura electrónica, que es un mercado que vemos en diferentes frentes, a qué va a ocurrir con la inteligencia artificial en el mundo de la manufactura, en el mundo industrial. La conexión entre lo que es automatización y digitalización tiene que ser acelerada. Es decir, entre la máquina y el dato en la nube, cada vez más. Y ahí tenemos una referencia de mercados absolutamente industrializados y automatizados que tenemos que hacer la realidad en América Latina. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial nos ayuda a conectar estos dos mundos en el frente industrial de manera más rápida? Número 1. Número 2, en la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento permanentemente tiene un reto de eficiencia. Y la eficiencia se resume en cómo, a partir de ese conjunto de datos especializados en el negocio, lo podemos ver de una manera diferente. Yo creo que ahí tienen que haber avances muy importantes en los próximos años. Y número 3, en la forma de vender. La forma de vender acompañando a los equipos comerciales a hacerlo más rápido, a lograr llegar a nuevos mercados y a establecer también unas interacciones diferentes con los clientes en el canal donde estemos. Son retos no menores, porque cuando vemos una línea completa de producción, y cuando hablo de producción no estoy hablando solamente de la acción de tener el producto final, sino desde el momento que se abastece de materias primas hasta el punto en el que se pone ese producto en una góndola o en un cliente, ocurren no solamente múltiples transacciones, sino pasan miles de datos. Como esos miles de datos que al ojo humano, por más que tengas equipos dispuestos a observarlos, no logras verlos en la cadena entera. Yo creo que ahí es donde la inteligencia artificial va a cambiar la forma de ver la transacción completa del negocio. Bueno, hoy vimos cómo la inteligencia artificial ya no es un tema exclusivo de TI, sino más bien un aliado estratégico de todas las áreas de negocio. Camilo, gracias. Héctor, gracias. Gracias por compartir cómo Carvajal y Architectsoft están liderando este camino en América Latina. Muchas gracias, Luisfer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Lucho, Camilo y Héctor. Y bueno, si este episodio te inspiró, compártelo con tu equipo, con todas las personas que crean que les pueda servir este mensaje. Suscríbete a nuestro canal, hazle clic a la campanita y síguenos en tu plataforma de audio favorita. Nos vemos en la próxima sesión de Oracle Cast Latinoamérica.